Este podcast es realizado con el apoyo del Programa de Estancias de Investigación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico PREIDEGAPA de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Bienvenidos a Teforte de Acción Prolongada. Traducción en cápsulas. De Laboratorios Badenes Constantino. ¿Qué tal? ¿Cómo andas después de este día largo? Ya está oscureciendo. Muy bien, muy bien. Todavía leyendo el libro de Martínez del que hablé hace 15 días. Bueno, sí. Nos quedamos con esta pregunta que hacías. La pregunta era si, casi un silogismo, si la traducción es una actividad tantas veces femenina, ¿será por eso que es invisible? Y yo creo que, decía yo que apostaba que sí, ¿no? Uh-huh. Porque entra extrañamente dentro del tipo de actividad que siempre ha estado y se ha dado por hecho que existe, tanto que no la vemos y que quizá no nos interesa ver, ¿verdad? Uh-huh. Así como ocurre, por ejemplo, con los cuidados de las mujeres hacia la familia, hacia los entornos, incluso cuidados que se trasladan a actividades profesionales de mujeres, aunque no sean actividades de cuidado, ¿no? Se espera que las mujeres nos comportemos de cierta manera y creo que eso ha terminado asociándose muchísimo con lo que es la traducción, ¿no? En el sentido de estar sirviendo a un texto base, estar sirviendo a una figura autora que por lo general se le piensa en masculino. Uh-huh. No sé si te acuerdes de ese artículo multicitado de Laurie Chamberlain que habla de las metáforas las metáforas sobre la traducción y cómo son metáforas que plantean la feminización de la traducción. Claro que sí. Y un poco en esto de que es primero la gallina o el huevo. Pensar que la traducción tiene características consideradas femeninas de mujeres, o imponer esa visión, esa manera de entender la traducción para seguir dándole un lugar secundario, no reconocido. Bueno, y cuando, esto lo estoy diciendo adrede, habemos varones traduciendo, se nos suele prestar más atención a nosotros. Digo, sabemos de San Jerónimo, pero no sabemos de todas las religiosas a su alrededor que contribuyeron a la traducción de la Biblia, como Paula de Roma, entre otras. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? A ver, regresamos al asunto de sistemas. Sistemas que también construyen jerarquías y que hacen que la figura con poder, la figura con estatus, incluso con reputación, la figura incluso que es pública, ¿no? La que tiene una proyección pública es la que termina haciéndose de esa imagen de propietaria que está firmando la traducción, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a esta imagen de el autor, adrede, es el sol, la traductora, la luna. Ajá, claro. La traductora es la Eva de la historia, ¿no? Claro. La culpable de la caída del texto. Claro, la traducción. A ver, ¿te acuerdas de esta típica frase que además sale en manuales? En todos los manuales, compendios sobre traducción, ¿no? Que se pasa por ese momento de lo que se hacía en Francia por ahí del siglo XVII. O sea, me refiero a esto de ese modo de entender la traducción y de realizarla, y que se resumía en la frase las bellas infieles. ¿No? Sí. Porque las traducciones son las bellas infieles. Claro que sí. Que si son una cosa, no pueden ser otra, entonces... Exacto. Esta idea de que si una traducción es bella, como toda mujer, decían, tiene que ser infiel, ya en sí un
una expresión muy machista. Efectivamente. Mientras que en todo caso la traducción que era fiel, insisto, concepto, constructo, horrendo y machista, bueno, entonces tenía que ser fea. Siempre, por supuesto, juzgando el cuerpo de las mujeres. Claro. El cuerpo de las mujeres y además ocultando que todas esas pautas conducen siempre a las convenciones de la época, filtradas y determinadas por estos imaginarios machistas, ¿no? Así, desafortunadamente, ha sido la vida. Pero sabemos que tenemos la posibilidad de cambiarlo. Claro. Hemos estado hablando en estas dosis de que si modificamos nuestra habla, podemos en el fondo modificar la lengua con suficiente uso y demás. Y estas miradas sobre nuestra profesión, sobre nuestras exponentes de la traducción, bueno, requieren, creo, revitalización, recuperación y reinstalación de estos nombres, y hay que hacer una historia quizás un poco más femenina de la traducción. Te pregunto, ¿cuántas traducciones, grosso modo, hay del Orlando de Virginia Woolf? ¿Cuántas? O sea, al español Sí. puedo hablar cuando menos de 9, y el problema es que todo el mundo recuerda la de... Por supuesto, de Jorge El señor Luis Borges. Y lo que ha pasado es que es la presencia tanto de un hombre como de un hombre que posteriormente, o sea, después de haber hecho la traducción, va construyendo, acumulando capital simbólico, claro. de tal modo que su traducción se vuelve absurdamente canónica. Y digo absurdamente, no centrándome en el trabajo que hizo Borges, sino en el fenómeno absurdo de que incluso una novela que habla de tantas fluctuaciones y que en sí misma, en su creación y en su circulación, su historia editorial, es un texto muy fluctuante e incluso un tanto inestable. Al menos en español hay un ancla que se arrojó, ¿no? Sí. Con esa traducción de Borges, y no nos enteramos de que hay al menos 1, 2, 3, 4 traducciones de mujeres. Por ahora. ¿No? Que circulan, ¿no? O sea que casi la mitad de las traducciones del Orlando de Virginia Woolf son, al español queda claro, son de mujeres. Dicho sea de paso, hablando de mujeres que hacen traducciones, Leonor Acevedo de Borges, la mamá de Jorge Luis. De Jorgito. Claro, aparentemente tradujo muchos de los textos que nuestro buen amigo... El tuyo. Era ironía. Ya así lo sé, que pero yo tengo que pintar mi raya aquí. Claro, pero que él firmó, ¿no? Claro. No solo invisibilizando a su propia madre, y convengamos, si alguien invisibiliza a la propia madre, ¿qué le queda para el resto de las mujeres? Efectivamente. Si nos centramos en eso, hay muchísima invisibilización, Sí. ¿no? Porque también es invisibilizar todo el trabajo de Ocampo. Que les contamos un chismecito de época y me hago cargo de lo que digo. Borges era un muerto de hambre. No pensemos en la figura de Borges como el Borges que se murió, sino pensemos en ese Borges que hacía changas, trabajitos, eso en español argentino son trabajitos muy sin importancia o por poco dinero. Hacía
estos trabajitos que la Ocampo, que era espléndida, millonaria, cultísima y todo lo demás, le decía, bueno, Jorge Luis, haz esta traducción y podés salir a comprar pan y mantequilla, una cosa así. Pero seguro que estoy inventando eso, pero casi. Digamos, Borges no tenía medios y vivía gracias, en algún momento de su vida, a las traducciones que le encargaba Ocampo. Y que, como bien dijiste, ¿no? Luego resulta que algunas de ellas, él mismo en entrevistas dice que las hacía su madre y él corregía, y después era al revés, él traducía y la madre corregía, pero todo salía firmado por él. Qué bonito eso, qué lindo momento para la literatura. Claro. Y entonces hablamos de, claro, todo un círculo de invisibilidad que se crea, ¿no? Correcto. Estaba ahorita pensando dos cosas. Una, al regresar a algo que dice Lawrence Venuti en Scandals of Translation, y que habla de que la traducción, una de las cosas que influye en que la traducción siga siendo algo invisible, es porque crea terror, miedo. Ajá. En el sentido de que evidencia que los llamados textos originales difícilmente pueden sostenerse con ese nombre, ¿no? Y que si algo se puede traducir y la traducción puede alterar y te hace consciente de cómo se van creando los textos, entonces un poco en qué puedes creer, ¿no? Claro. Y cómo tantas cosas están basadas, tantas instituciones están basadas en traducciones, que cuando empezamos a hurgar y a ver que alguien hizo esas traducciones y dejamos de ocultarlo, pues entonces nos percatamos de que hay más de una voz atrás del texto. Y que entonces, ¿de quién son las palabras que estoy leyendo? Bueno, a ver, eso nos debería ya de por sí habilitar a enorgullecernos de nuestra tarea, reforzar nuestra identidad, pero también en este sentido nos toca decir, mi nombre va en tapa. Efectivamente. Y yo creo que entonces empieza a quedar para dentro de 15 días hablar de elementos quizá específicos que pueden contribuir a visibilizar la traducción, los nombres, la presencia de quienes traducen, el esfuerzo que está allí y el hecho de que no es un trabajo mecánico. Y acá quizá adelanto para más dosis en el futuro, el asunto de que hay cosas que las máquinas nunca van a poder hacer. No. Hay cosas que las máquinas nunca van a poder hacer y hay cosas que efectivamente nosotras hacemos mucho mejor. Bueno. Como por ejemplo decir hasta la próxima. Así es. Nos vemos en 15 días. Adiós. Ya tuvo su dosis de Forte. Ahora empieza a actuar.